Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vamos a Aprendizaje, un canal netamente académico dictado por quien les habla, Walter Proto. En esta oportunidad vengo con la segunda parte de química inorgánica con el tema de estequiometría de las reacciones. Lo que vamos a ver hoy es el cálculo de moles de átomos, de moles de moléculas y de masa de reactivo y producto en una reacción química. Como ya dije, este es un tema que se ve en el nivel secundario de la escuela y también se ve en la universidad en lo que se llama química general. Vamos a empezar con un ejemplo donde vamos a balancear rápidamente una reacción que está compuesta de octano con su fórmula C8H18 y oxígeno O2, que dan como resultado dióxido de carbono con su fórmula CO2 más agua en su fórmula H2O. Si observamos la reacción, vamos a ver que el carbono en sus reactivos en el octano tiene 8 átomos de carbono en la molécula de octano, y es todo el carbono que hay en los reactivos, y en los productos hay un átomo de carbono debido a la molécula de dióxido de carbono. Esto hace que esté desbalanceado, por lo tanto multiplicamos por 8 en el producto a la molécula de dióxido de carbono, con lo que obtenemos 8 átomos de carbono como producto y 8 átomos de carbono como reactivo. Está balanceado. Cuando vamos y vemos el hidrógeno en el producto, tenemos 2 átomos de hidrógeno como consecuencia de la molécula de agua, y tenemos en el reactivo 18 átomos de hidrógeno como consecuencia de la molécula de octano, lo cual está desbalanceado. 18 y 2 no son iguales, entonces multiplicamos por 9 a la molécula de agua, obteniendo 9 moléculas de agua que equivalen a 18 átomos de hidrógeno debido a la molécula, a las 9 moléculas de agua. Y en el reactivo vamos a tener 18 átomos de hidrógeno, lo cual hace que esté balanceado. Sin embargo, al multiplicar por 8 al dióxido de carbono y por 9 a la molécula de agua, se desbalancea significativamente el oxígeno, obteniendo, debido a las 8 moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de oxígeno y 9 átomos de oxígeno debido a las 9 moléculas de agua. Esto da un total de 25 átomos de oxígeno en los productos de la reacción, que no están balanceados con los 2 átomos de oxígeno que hay en el reactivo. Para obtener 25 átomos de oxígeno en el reactivo necesitamos multiplicar a la molécula de oxígeno por 12,5, o lo que es lo mismo, por 25 medios. Como dijimos, no es cómodo trabajar con fracciones en reacciones químicas, por lo tanto multiplicamos a toda la reacción química, tanto productos como reactivos, por el denominador del coeficiente fraccionario. Entonces nos quedan todo multiplicado por 2. 2 por una molécula de octano, nos quedan 2 moléculas de octano. 25 medios de moléculas de oxígeno multiplicado por 2, nos quedan 25 moléculas de oxígeno. 8 moléculas de dióxido de carbono multiplicado por 2, nos quedan 16 moléculas de dióxido de carbono. Y por último, 9 moléculas de oxígeno multiplicado por 2, nos quedan 18 moléculas de agua. Si bien yo estoy hablando de que estos números entonces representan moléculas, esto no es tan cierto. En realidad representan otra magnitud, que después lo vamos a ver. Coinciden con las moléculas, pero no se usan que sean las moléculas, sino otra unidad.
¿Qué significa que están relacionadas estequiométricamente? Bueno, que estas relaciones que se dan por estos coeficientes y estos números de átomos se van a combinar de manera proporcional. ¿Sí? O sea, teóricamente, porque esto es teóricamente, cuando expongamos estas cantidades, todas estas cantidades se van a combinar en esta proporción y lo van a hacer de forma completa. Todo este reactivo se va a transformar en todo este producto. ¿Sí? ¿Qué significa que se haga de forma directa? De forma proporcional. Tenemos dos formas de proporcionalidad. Tenemos de una forma directa o de una forma indirecta o inversa. Cuando hablamos de proporcionalidad hablamos que hay un valor que se mantiene constante, que lo vamos a llamar K o factor de conversión. Esto de que se llame factor de conversión es por una razón, pero por ahora no es importante. Lo que importa es que esta magnitud o este coeficiente va a ser constante. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, si lo hacemos de manera directa, o sea, si la proporcionalidad, la manera en que se relacionan las magnitudes es directa, lo que va a pasar es que una magnitud dividido otra magnitud me va a dar esta constante o este factor de conversión. ¿Y qué significa que esté directamente proporcional? Bueno, que si la magnitud del numerador aumenta, la otra también aumenta. ¿Para qué? Para mantener esta constante. Si no, no se podría mantener. Fíjense que si aumenta la magnitud de arriba y la otra disminuye, el factor K se hace más grande. Lo cual no es cierto. Y si lo haría en el otro sentido, o sea, si disminuye la magnitud 1 y aumenta la magnitud 2, esto se hace más chico. Tampoco puede pasar. Entonces, lo que pasa en la proporcionalidad directa es que aumentan o disminuyen en proporción. Es decir, que si aumenta la magnitud 1, aumenta la magnitud 2, y si disminuye la magnitud 1, disminuye la magnitud 2. Esto no significa que si la magnitud 1 aumenta 10 veces, perdón, no 10 veces, si aumenta en 10 cantidades, la magnitud 2 también lo hace en 10 cantidades. Es decir, 1 más 10 no conserva a 2 más 10. Ahora sí, 1 por 10 conserva a 2 por 10. ¿Sí? Se mantiene la misma proporción. Cuando multiplicamos, pero cuando sumamos, no. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso donde tenemos que el factor de conversión es 10. 20 sobre 2 es 10. Pero, si a 20 le sumamos 10, obtenemos como numerador 30. Para obtener 10 tenemos que dividir por 3. Como vemos, aumentó el denominador, pero no en la misma cantidad que aumentó el numerador. ¿Sí? Aumentó en 1. Si lo hacemos en la misma proporción, hacemos que se aumente de a 10 en el numerador, o sea que obtenemos 40, abajo vamos a obtener que aumenta también la proporción en 1. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en la forma contraria, pasa lo mismo. Si disminuye el numerador, disminuye el denominador. Esto es porque están en proporcionalidad directa y ese factor de conversión, estas divisiones, siempre van a dar 10. Cuando lo hace de manera inversa, lo que estamos obteniendo es la multiplicación de las magnitudes. Por eso también se habla de factor. Los factores son los operandos de una multiplicación o de un producto. Entonces la magnitud 1 va a ser el primer factor y la magnitud 2 va a ser el segundo factor. ¿Qué es lo que pasa en una proporción indirecta o inversa? Que cuando aumenta uno, disminuye el otro. Veamos en el ejemplo. El factor de conversión va a ser 20 y lo que va a ocurrir es que 20, 1 por 20 es 20. Si aumentamos en 1, uno de los factores, el primero, el otro disminuye a 10, 2 por 10 es 20. Si ahora aumentamos un poco más el primer factor, lo llevamos a 5, el otro disminuye a 4.
Y si lo aumentamos a 10, el otro disminuye a 2. Si lo hacemos en la forma inversa, ocurrirá que el otro aumentará. Si vamos de 2 a 20, fijémonos que disminuye de 10 a 1. Aumenta uno, disminuye el otro, disminuye uno, aumenta el otro. Si lo hacen de manera inversa. Es importante cuando trabajemos en estequiometría que conservemos las unidades. Es decir, si trabajamos en gramos, gramos y aclaremos de qué compuesto nos estamos refiriendo. Por otro lado, en estequiometría las relaciones en general se van a dar de forma directa. Si bien esta es una manera de trabajar, también podemos trabajarlo como regla de 3 simple. Siempre hablando de la forma directa. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vamos a comparar una magnitud que representa una cantidad de la otra magnitud. Y, por otro lado, vamos a tener una parte de esa magnitud a cuánto representa de otra. Esto va a ser lo que queremos averiguar. Cuánto representa de la otra. O podemos poner la X donde querramos. O sea, lo que queremos averiguar lo podemos poner en cualquier posición, siempre respetando que esa magnitud representa a la otra y que por cada columna estén las mismas magnitudes. Por ejemplo, si el 100% de un curso, tenemos por ciento, representa a 30 alumnos de un curso, el 50%, tenemos por ciento, la misma columna, ¿cuánto representa en alumnos de ese curso? Esto es un ejemplo. Vamos a usar otro. Por ejemplo, con semanas y días. 2 semanas representan a 14 días. 3 semanas, ¿a cuántos días representa? Bien, ¿cómo calculamos estos días? Como dije, puede estar en cualquier lado la X y se va a utilizar el mismo método. De la fila donde se encuentra la incógnita, nos pasamos a la otra columna. Y esto lo multiplicamos cruzado con la otra fila. Y a su vez, este lo dividimos por el número que resta. Entonces nos queda 3 semanas por 14 días sobre 2 semanas. Semanas con semanas se puede ir porque tenemos factores que se dividen, entonces podemos simplificarlos. Esto es como si fuera un número más, esto es como decir 3 por 2 sobre 2 por 2, se puede simplificar uno de los dos. O tener una unidad como semanas y semanas y se simplifican. Bien, como semanas y semanas se simplifican, nos quedan en días. 3 por 14 dividido 2 es 14, 3 por 14 es 42 sobre 2 da 21 días. ¿Qué es lo que nos quedó la proporción? Bien, veamos qué ocurre si yo paso las 3 semanas dividiendo a los días. ¿Qué obtenemos? Obtenemos el factor de conversión. En este caso es de 7 días por semana. Es muy importante, como dijimos, que mantengan las unidades. Observemos esto. 14 días sobre 2 semanas es 14 medios. Esto da 7. Y 21 días sobre 3 semanas nos dan 7 días sobre semanas. Obtuvimos el mismo factor de conversión, por lo tanto están en proporcionalidad directa. Como vemos, son divisiones que dan una constante. ¿Sí? Obtuvimos de la misma manera, por regla de 3 simple, a veces conviene cuando el ejercicio es muy complicado y hay demasiado factor de conversión, marea. Entonces, quizá esto es un poco más palpable. Y el factor de conversión lo que nos evita es tener que escribir demasiado. Y de esta manera podemos encontrar más fácil.
Lo que también podemos ver es que si queremos obtener días, la magnitud de días debe aparecer arriba y las semanas deben aparecer abajo. ¿Por qué? Porque es un factor. Entonces, si es un factor, yo lo voy a multiplicar por otro que me va a eliminar lo que no necesito. En este caso van a ser semanas. Entonces yo voy a tener que multiplicar por la cantidad de semanas y eso no me va a dar en días. ¿Sí? O sea, siempre que use factor de conversión, en el numerador va a estar lo que queremos averiguar, la magnitud que queremos averiguar, y en el denominador va a estar la magnitud que se va a simplificar. Bien, volvamos de nuevo a la reacción química. Teníamos 2 moléculas de octano más 25 moléculas de oxígeno que resultan 16 moléculas de dióxido de carbono más 18 moléculas de agua. Sin embargo, en reacciones químicas no hace relación a las moléculas, sino que hace relación a las moles de moléculas. Veamos entonces cuántas moles de moléculas tenemos de cada uno. Tenemos la misma cantidad de moles de moléculas que el coeficiente balanceado nos indica. Entonces tenemos 2 moles de moléculas de octano más 25 moles de moléculas de oxígeno. Esto da un total de 27 moles de moléculas en el reactivo. Veamos en el producto. Tenemos 16 moles de moléculas de dióxido de carbono, por eso 16, y tenemos 18 moles de moléculas de oxígeno, por eso 18. 16 más 18, 34. Como ven, las moles de moléculas no son iguales y no es necesario que sean iguales. De hecho, en general, no van a dar iguales. Por otro lado, si tenemos moles de moléculas, podemos calcular moles de átomos. Y en este caso, sí, los moles de átomos deben dar iguales. Veamos qué pasa con el octano. En el octano tenemos 8, en un mol de octano, tenemos 8 moles de átomos de carbono más 18 moles de átomos de hidrógeno. En total tenemos 26 moles de átomos, de uno y de otro. Y a su vez tenemos 2 moles de moléculas, por lo tanto tenemos que multiplicar por 2 para obtener el total de moles de átomos que tiene la molécula de octano. En total tenemos 52 moles de átomos. En el oxígeno tenemos por cada molécula o cada mol de molécula de oxígeno, tenemos 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos 2 moles de moléculas de átomos por cada mol de molécula de oxígeno. Y tenemos 25 moles de moléculas de oxígeno. Por lo tanto, tenemos 25 por 2, que es 50. 50 más 52, tenemos 102 moles de átomos de reactivos. Veamos en el producto. Tenemos, por cada mol de molécula de dióxido de carbono, tenemos un mol de átomos de carbono más 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto tenemos 3 moles de átomos por cada mol de molécula de dióxido de carbono. Como tenemos 16 moles de moléculas de dióxido de carbono, tenemos 16 por 3, lo cual va a dar 48 moles de átomos. Veamos cuánto nos aporta un mol de moléculas de agua. Un mol de moléculas de agua tiene 2 moles de átomos de hidrógeno más un mol de átomos de oxígeno. Por lo tanto tenemos 3 moles de átomos. Si tenemos 18 moles de moléculas de agua, tenemos 18 por 3 moles de átomos en total que nos aporta el agua. O sea, 54 moles de átomos. 48 más 54 da 102 moles de átomos, lo cual son iguales. Y esto tiene que ver con la conservación de la masa de reactivo y de producto. ¿Sí? Estos sí son iguales.
Entonces, las moles de átomos van a ser iguales tanto en productos y reactivos, las moles de moléculas no. Y ahora veamos cómo sacamos la masa que tenemos en reactivos y en productos. Para poder hacerlo tenemos que usar la masa molar, y la masa molar de cada molécula de reactivo va a ser la suma de las masas relativas de los átomos constitutivos de una molécula. Es decir, vamos a tener que ir a la tabla periódica y ver de cada átomo, de cada tipo de átomo, cuál es la masa molar o la masa relativa de cada sustancia. Y a eso sumarlos. La masa relativa va a ser o bien el número entero de la masa relativa que aparezca en la tabla periódica, o va a ser con una sola cifra decimal. Esto ocurre porque la masa relativa que aparece en la tabla periódica es un promedio de la masa relativa de los isótopos de ese átomo en un mol de ese átomo. Entonces, para encontrar el factor de conversión, como decimos, necesitamos conseguir gramos. Entonces en el numerador van a aparecer gramos, por lo tanto ahí va a aparecer la masa molar, y sobre lo que lo estamos comparando, sobre un mol, ya sea de átomos o de moléculas, pero siempre va a ser en un mol, por eso es la masa molar. Bien, entonces el factor de conversión va a ser masa molar en gramos sobre mol. Y a esto entonces lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de moles que tengamos de lo que necesitamos. Por ejemplo, en el octano tenemos que un mol de moléculas de octanos tiene 8 moles de átomos de carbono. Entonces, ¿cómo consigo la cantidad en gramos que tengo por cada mol de molécula de octano? Bien, primero, tengo 8 moles de carbono. Si me fijo en la tabla, la masa relativa, o sea, la masa que hace al carbono, es de 12. Entonces tengo 12 gramos por cada mol. ¿Sí? O sea, en 12 gramos de carbono siempre va a haber un mol de átomos de carbono. Como tengo 8 moles, multiplico por 8. El mol de átomos, en este caso, se va a ir y me queda en gramos. ¿Bien? Y para conseguir los de molécula, con la suma de los moles de átomos en gramos, multiplico por el mol de molécula que tengo, ya sé, en el caso del octano tengo que multiplicar por 2 y obtengo los gramos. Por ejemplo, volvamos al octano. Tengo 12 gramos de la masa relativa del carbono y tengo 8 moles. Entonces 12 por 8 me va a dar el total de gramos de carbono que hay en un mol de octano. Más 1, que es la masa relativa del hidrógeno, por 18 moles de hidrógeno que tengo. Y esto todo multiplicado por los 2 moles de moléculas. Entonces, en total, tengo 228 gramos. ¿Sí? Ahora vamos al oxígeno. En el oxígeno tengo tengo la masa relativa, que son 16 gramos por cada mol. Tengo 2 moles, entonces 16 por 2. Me queda en gramos, quedan 32 gramos por 25 moles de moléculas sobre cada molécula. Se va la molécula, me queda en gramos de vuelta. Me queda 32 por 25, que es 800 gramos.
Si sumo estos dos me da el total de masa de reactivo, me da 228 más 800, me da 1028 gramos de reactivo. Ahora me voy al producto. Cada mol de dióxido de carbono tiene 12 gramos de carbono debido al único mol de carbono que tiene la molécula y que tiene el mol de molécula, más 16, que es la masa relativa del oxígeno, por 2 moles de átomos de oxígeno. Esto multiplicado por los 16 moles de moléculas que están en el dióxido de carbono en el producto, me da 704 gramos. Lo mismo con el agua. Tenemos 1 gramo por cada hidrógeno, por cada mol de hidrógeno. Por lo tanto tenemos 2 gramos más los 16 gramos del mol de átomos de oxígeno. Tenemos 3 más 16, 18. 18 por 18 es 324. Sí, lo corroboré porque no estaba muy seguro. Da 324. Si sumamos 704 más 328 da 1028, son iguales, tanto en reactivos como en productos. Y esto está bien, por la ley de conservación de masa. En masa, en gramos tienen que ser iguales, en moles de átomos tienen que ser iguales. Y en moles de moléculas no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser distintos y en general van a ser distintos. Vamos a hacer el resumen de todo. Tenemos la reacción completa y balanceada. Son 2, vamos a hablar ahora de moles. Son 2 moles de moléculas de octano más 25 moles de moléculas de oxígeno, que dan 16 moles de moléculas de dióxido de carbono más 18 moles de moléculas de agua. Siempre es importante cuando estamos trabajando estequiométricamente en las fórmulas poner a qué compuesto nos referimos. Por eso en cada nombre que yo pongo, cada cantidad que pongo, aclaro de qué compuesto me estoy refiriendo. En definitiva, lo que termina quedando en la tabla van a ser 52 moles de átomos de octano, 52 moles de átomos debido al octano, 50 moles de átomos debido al oxígeno, 48 moles de átomos debido al dióxido de carbono, 54 moles de átomos debido al agua. Si sumamos 52 más 50 nos da 102 moles de átomos, que están en relación con los 102 moles de átomos que van a estar en el producto. Sumando 48 más 54 nos da 102. En moléculas tenemos 2 moles de moléculas de octano, 25 moles de moléculas de oxígeno, sumadas dan 27, que no van a ser iguales necesariamente o no, o puede ser que sí, puede ser que no, a las moles de moléculas de producto. Que tenemos 16 moles de moléculas de dióxido de carbono y 18 moles de moléculas de agua. Como vemos, la cantidad de moles de moléculas coinciden, y siempre va a ser así, con la cantidad de moles, con los coeficientes de la reacción química balanceada. Y esto hace que tengamos 228 gramos de octano, 800 gramos de oxígeno, que en total van a dar 1028 gramos de reactivo, que van a coincidir con los 1028 gramos de producto, que vamos a tener 704 gramos de dióxido de carbono y 324 gramos de agua. Si sumamos 704 más 324 nos da 1028, está balanceada y obtuvimos la reacción como corresponde. Estas proporciones se dan en teoría. Esto es lo que ocurre si 228 gramos con 800 gramos se exponen y se transforman completamente en todo el producto. Pero en realidad esto no ocurre
en la práctica. No vamos a tener exactamente esa cantidad de octano y esa cantidad de oxígeno. Podemos tener menos o podemos tener más. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la próxima entrega, donde vamos a hacer un ejercicio, donde vamos a hacer reaccionar una cantidad de algunos de los compuestos y vamos a ver en qué relación se combinan y se disocian con los otros para formar la reacción química total. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan entendido. Es bastante complejo, no tanto por la complejidad, sino porque hay que estar aclarando todo el tiempo mucho y muchos números, pero en sí es bastante simple y ustedes no van a tener la necesidad de explicar tanto. Directamente van a encontrar los valores y los van a poner, sí, respetando esto que hablo de siempre poner las unidades y a qué compuesto se hace referencia. Bueno, nos vemos en la próxima.